Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, inteligencia artificial ha dado un salto considerable. Hay una nueva inteligencia artificial mucho más profunda y un modelo de negocio mucho más rentable. Hoy les presentamos a ChatGPT, el hermano mayor de Siri. Estoy aquí para ayudarte. Puedes conocer a Siri en apple.com/es. Esta es la vieja inteligencia artificial, no muy inteligente, si la usan ya lo saben, la inteligencia artificial preescrita, en la que uno puede preguntar y si todo está preescrito, Siri o Alexa pueden contestar. La inteligencia artificial es un concepto que nace en 1956 en la Universidad de Dartmouth. The Bennett family was seeing Dartmouth for the first time. Like a lot of other fellows in secondary school, Bert Bennett was trying to decide about college and had written for an appointment with the director of admissions later that Entonces, afternoon. el vídeo promocional de aquella universidad decía que cuando se intentaba encontrar universidad, Try to get at that question you put to me out there. On the Dartmouth campus. era la clave porque estaba trabajando entonces en inteligencia artificial. How you answer a kid brother's question or a high school friend? Era un vídeo promocional de los años 50, en concreto de 1956, cuando se acuña aquel término, el de inteligencia artificial. For such a fellow by Y desde entonces esa inteligencia artificial ha ido evolucionando, ya les digo que hasta el elemento pedestre anterior, llamado Alexa, llamado a Siri. Alexa, hola. Hola, Caracola. Alexa, ¿cuántos kilómetros separan Madrid de Barcelona? Barcelona está a 627 kilómetros en coche de Madrid. Esto es todo lo que sabe hacer Alexa, responder u obedecer comandos preescritos. Es más o menos lo mismo que le pasa a Siri, a quien se le puede preguntar: Siri, ¿cómo quedó el Mundial? ¿Cómo ha quedado el partido de Argentina? Aquí tienes los resultados de la Copa Mundial de Fútbol entre el sábado pasado y el domingo pasado. Tras empatar a 3 en la prórroga, Argentina ganó a Francia por 4-2 en la tanda de penaltis en el final de la Copa Mundial de Fútbol. Pero Siri no es especialmente buena cuando se le plantea o pide que construya algo. Por ejemplo, Siri, haz un resumen del Quijote. Creo que no te entiendo. Y esta es la gran diferencia en la nueva inteligencia artificial. Todo lo que les hemos contado y todo lo que les acabamos de mostrar, 1956 y cómo se acuñaba, y lo que hemos visto hasta ahora era inteligencia artificial preprogramada, por llamarlo así. Eran cuestiones que leían lo que ya estaba escrito. Acaba de haber un salto espectacular y ese salto se llama ChatGPT. Básicamente es inteligencia artificial llamada Transformers. Los Transformers son, porque nos entendamos, básicamente bebedores de Internet. Consumen toda la información que hay en todo Internet y son ellos los que la organizan y son ellos los que son capaces de predecir. Así que me van a permitir que les presente a ChatGPT y lo que significa primero y lo que implica en negocio después. ChatGPT no tiene voz, así que lo primero que hay que hacer es teclear y marcarle a este robot estas cosas pesadas. Esperen un momento, esto de que yo no soy un robot, y se lo tengo que decir a alguien que sí lo es, y luego tengo que ver una advertencia en la que me dice, esto es lo que me aparece en pantalla después de teclear, que ChatGPT puede cometer errores y que no da respuestas científicas, de acuerdo, gracias, y que tenga cuidado con darle mi información particular. Bueno, esto es lo que básicamente nos obliga a pasar esta nueva inteligencia artificial antes de empezar a dialogar con ella. Y no tiene voz. Pero a partir de ahí, lo que tenemos entre manos es un transformer. Transformer, insisto, es básicamente un predictor de nuestro comportamiento y un creador de contenido original. De forma que, si por ejemplo yo le pongo una música y le pongo... Yo puedo pedirle qué es lo que viene después y sabe que lo que viene después es... Esto es básicamente Transformer, capaz de leer los comportamientos previos y de generar contenidos propios.
Esto es la gran novedad. Es capaz de crear contenidos originales. Se llama Generative Pre-Training Transformer, GPT, ChatGPT, y básicamente está hecho para emular el comportamiento humano, para predecir qué secuencias tenemos y para, a partir de aquí, empezar a crear. Hoy, si nos escuchan normalmente, reconocerán la voz de los mercados en Hora 25 de los negocios. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Hoy, en fin, lo primero, disculpas, Pablo, te vamos a explotar. No sé si voy a estar a la altura, ¿eh? Yo creo que lo sí. diré. Yo creo que sí. Hoy vamos a poner la voz de Pablo para leer lo que escribe ChatGPT. Insisto, lo que escribe son contenidos propios, de forma que podemos pedirle a ChatGPT, por ejemplo, que nos construya una historia de crimen. Yo entro en el teclado y pido a ChatGPT un párrafo. Quiero una historia breve en la que me cuentes un delito. ChatGPT escribe una historia de un delito. Y ChatGPT dice: Era una noche oscura y tormentosa y John tenía la sensación de que algo iba mal cuando caminó desde su casa hasta el supermercado. Cuando giró la esquina de su calle vio una oscura figura escondida tras los arbustos. De repente la figura se abalanzó sobre él mientras era golpeado hacia el suelo. Cuando despertó, estaba tumbado en un callejón, sin su cartera, sin su teléfono. Sabía que tenía que denunciar ese delito, pero estaba aterrorizado de las consecuencias si el asaltante lo descubría. Sin otra alternativa, cobró fuerzas y llegó a una comisaría de policía a denunciar ese atraco. Bueno, vamos a dejarlo en que muy buena la historia no es, pero, insisto, es contenido propio, es contenido original y es contenido creado por inteligencia artificial. Vamos a cambiarle, Pablo, la petición a ChatGPT. Vamos a pedirle otra, tono, otra historia. Vamos a decirle que nos reescriba esta historia, que nos haga esta historia una historia romántica. La música de Julia también, en fin. Así que teclado y ChatGPT, reescríbenos esta historia. Queremos una historia romántica. Y ChatGPT escribe. Dice: mientras se ponía el sol en aquel pueblo de playa, Emily no podía evitar tener una sensación de excitación mientras caminaba por la acera. Había esperado aquella cita durante semanas y cuando giró la esquina vio a su novio, Jack, de pie con un ramo de flores en sus manos. Corrió hacia él y lanzó sus manos alrededor del cuello de Jack, mientras él la abrazaba y la apretaba contra sí mismo en un apasionado beso. Dice que pasaron aquella noche paseando por la playa, mirando las olas y hablando de su futuro juntos. Cuando caminaban hacia el coche de Jack, Emily supo que ese era el hombre con el que quería pasar el resto de su vida. Ya digo que un poco cursi es, como Transformer, en fin, un poco romántico de más, pero vuelvo a insistir, ojo, es contenido original. Esta es una historia de una máquina creada para usted, simulando que hay un escritor, un humano, tras ella. Y después de estos dos ejemplos empiezan los 1000 problemas y 1000 cautelas éticas. El primero, el del sesgo. ¿Por qué la historia es de Jack y de Emily? ¿Por qué un hombre y una mujer? ¿Por qué no Jack y Peter? ¿O por qué no Emily y Lola? ¿Por qué es una historia heterosexual y no homosexual? Fundamentalmente porque ChatGPT bebe de Internet y de todos los prejuicios que hay en Internet y de todas las inercias que hay en Internet. ¿Por qué el que lleva flores en esta historia es Jack? ¿Por qué no Emily? ¿Por qué es él el que lleva el coche? ¿Por qué no es ella? En fin, como ven, hay un sesgo muy importante y un peligro de sesgo muy importante. Hay otros 2 peligros más con esta inteligencia artificial. Obviamente, el segundo peligro es el mal uso. ChatGPT es capaz de mentir, como son capaces de mentir los seres humanos, de crear noticias falsas, de simular ser otro individuo. Así que el mal uso de esta inteligencia artificial es un riesgo importante. Pero sobre todo, hay un tercer
riesgo, y es la sobredependencia que puede llevar a reducir la capacidad de pensamiento crítico y la toma de decisión independiente. Nos está pasando cada día más. Ya no soporta nadie esa conversación de cómo se llamaba el autor, cómo se llamaba el actor, sin que alguien teclee inmediatamente en Google quién era el autor, quién era el actor. Así que ahora mismo estos son los riesgos de una nueva inteligencia artificial que ya está aquí y que ha empezado a comercializar. Y esta es la segunda parte de lo que les contamos hoy, una compañía que puede ganar miles de millones de dólares con esto. Y esa compañía se llama OpenAI. Imagine the wildest idea that you've ever had, and you're curious about how it might scale to something that's 100, 1,000 times bigger. OpenAI ha dejado a usuarios como nosotros y como el pobre Pablo Anzola, gracias Pablo, nos ha dejado jugar con esto porque básicamente quiere ver qué hacemos los humanos con esta inteligencia artificial, cómo intentamos ponerla al límite, abusar de ella, para cerrarla y comercializarla después. Así que ahora mismo lo que tenemos es un programa en beta y algo que puede revolucionar todo el ecosistema como lo revolucionó el teléfono móvil, el smartphone, o como lo revolucionó antes Google. I think that AI will be a technological revolution on the scale of the agricultural, the industrial, the computer revolution. Déjenme que hoy consultemos a quien es autoridad en todo esto, vicerrector adjunto de investigación en la UNED, director del Grupo de Investigación de Procesamiento de Lenguaje Natural y Recuperación de la Información de la UNED, Julio Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Permítame que le pregunte lo primero, la relevancia de esto. ¿Cómo de relevante es la generalización de estos transformers, de esta tecnología, de este ChatGPT? Pues la verdad es que a la gente que estamos dentro del tema estamos pasmados por el nivel de perfección que ha alcanzado en un aspecto que es el de entender lo que le están pidiendo. Efectivamente, como tú has dicho, las cosas que te cuenta tienen los mismos sesgos de las fuentes de las que ha aprendido. Y además es capaz de mentir, no conscientemente, pero como él no maneja información explícita, así como comentabais antes cuando me parece que era Alexa te dice que Barcelona está a 650 kilómetros de Madrid, es un dato que tiene Alexa. Digamos que hay un Excel donde consulta ese dato, mientras que estos sistemas no tienen ningún Excel detrás. No hay información explícita, sino que lo que han aprendido es relaciones entre palabras solamente. Entonces, a veces te puede contar datos falsos sin ser consciente de que lo son, porque simplemente, como tú decías, está juntando palabras, jugando a predecir la palabra siguiente más probable. Pero lo cierto es que parece que siempre acierta en entender lo que le estás pidiendo. En el diálogo que estableces con él, siempre sabe lo que tú quieres que te conteste, y eso es asombroso. Son cerebros artificiales que primero han aprendido el lenguaje, a base, como tú bien has dicho, de leer mucho, leer todo lo que pillan por internet, o casi todo. Hay unos ciertos filtros, pero leen mucho y aprenden, se hacen un modelo de lenguaje, de cómo se asocian unas palabras con otras y hablan de forma solvente, aunque por detrás no haya nada, ¿no? Yo los llamo supercuñados estocásticos, ¿no? Este que te encuentras en la cena de Navidad y que te habla de cualquier cosa como si fuera el experto, aunque en realidad está hablando de oídas. Después de aprender el lenguaje, han aprendido a responder preguntas y a engancharse en una conversación con gente que la ha estado entrenando, con entrenadores personales o profesores que les dicen, pues si te preguntan esto, lo que tienes que contestar es esto otro. De todas estas respuestas que tú me estás dando, ChatGPT, esta es la mejor. Aprende a ir por ese camino. Y después de esos dos procesos de aprendizaje, pues ocurre esto, ¿no? Que sorprendentemente, aunque es un cerebro artificial que no piensa, no tiene un mecanismo de pensamiento racional, a pesar de que es un cerebro artificial que no maneja datos, que no tiene conocimiento, sin embargo, es increíble la precisión con la que entiende lo que le están pidiendo y luego además ocasionalmente da respuestas estupendas. Hay grandes riesgos aquí. Hemos hecho mucho juego con ChatGPT y es verdad que si yo le pregunto, oye, ¿cómo se fabrica una bomba? No me lo cuenta, me dice que está programado para no hacerlo, o si yo le digo qué raza es más inteligente, te dice todas las razas son igualmente válidas, todas las razas son igualmente inteligentes, que si le preguntas quién es el mejor nazi, te dice todos los nazis serán despreciables. Es decir, que hay parámetros de cierto control ético, pero hay un riesgo ético en esto, hay un riesgo de descontrol ético, de sesgo. Hombre, por supuesto. Además, ten en cuenta que él ha aprendido con los sesgos y luego hay algún proceso a posteriori
del que no conocemos los detalles porque no han hecho ninguna descripción técnica científica de lo que hay detrás todavía, hay un proceso a posteriori en el que se le ponen puertas para que no diga determinadas cosas, pero la gente ha aprendido a saltarse esas puertas. Una manera, por ejemplo, por lo menos hasta hace muy poquito, hasta hace un par de días, era pedirle que programara. Entonces hay un programador, hay una persona que le dice, por favor, hazme un programa en Python para decidir si un programador es bueno o malo en función de su género y de su raza. Y ChatGPT te suelta tranquilamente programas que dicen, si sexo igual a mujer, entonces programador es malo. Y es sorprendente, ¿no? Pero bueno, si me estaba diciendo que, pues no, simplemente no han puesto esa valla, no han puesto ese muro en la parte de programación y salen los sesgos que tiene debajo. Entonces, evidentemente, es peligroso por los sesgos que tiene y es peligroso porque además habla de una manera muy convincente y dice muchas cosas que son ciertas, y cuando te mete una mentira absurda, pues corres el riesgo de que si no sabes del tema, pues te lo creas. Hay aquí, y este es un programa que hoy está hipnotizado por la tecnología, pero este es un programa de economía, hay aquí una enorme oportunidad de negocio. Hay millones ahora mismo de trabajadores en asistencia al cliente que pueden desaparecer, ser sustituidos por ChatGPT. De hecho, Jack Ma, el fundador de Alibaba, decía literalmente esto, lanzaba aquel mensaje que toda revolución tecnológica trae inestabilidad social. Que la primera revolución tecnológica provocó la Primera Guerra Mundial y la segunda revolución tecnológica la Segunda Guerra Mundial. Y que ahora, obviamente, la inteligencia artificial va a matar a millones de puestos de trabajo. Le hemos preguntado al propio ChatGPT, ¿qué riesgos hay para la economía de que tú existas? ¿Qué puede pasar con que tú existas? Y ChatGPT contesta. El despliegue de sistemas de inteligencia artificial y sus tecnologías puede generar eficiencias y ahorros de coste en ciertas industrias, pero también puede provocar el desplazamiento de puestos de trabajo y la necesidad de muchos trabajadores de adaptarse a sus nuevos roles y responsabilidades. Es importante para las organizaciones... A partir de aquí todo lo demás le corto al ChatGPT, todo lo demás es propaganda. Pero, profesor Julio Gonzalo, ¿tenemos la posibilidad de una disrupción de millones de puestos de trabajo perdidos, sustituidos por inteligencia artificial? Pues mira, respecto a los asistentes virtuales y de forma inmediata, te puedo responder con cierta seguridad que no. No a corto plazo. ¿Por qué? Porque son tecnologías tan distintas. Fíjate que Alexa a veces te dice, no entiendo lo que me estás preguntando. Y tiene una capacidad de cosas de contestarte limitada. Las acciones que sabe realizar y la información que tiene en su Excel, por entendernos. Pero no te miente. O sea, si te dice Barcelona está a 650 kilómetros de Madrid, ese es un dato. O sea, nunca te va a decir Barcelona está a 6.000 kilómetros de Madrid. Eso es imposible. ChatGPT es una tecnología completamente distinta que no tiene Excel y entonces te puede dar datos falsos fácilmente. Además, no es difícil que te empiece a dar información completamente falsa. Entonces, aunque tiene una capacidad de entenderte que se asemeja muchísimo a la de los humanos, y esto es increíble, están muy lejos de tener la capacidad de darte datos fiables, pero muy lejos. O sea, se necesita algo todavía disruptivo, se necesita conectar esa capacidad de entender la intención del usuario, conectarla con datos fiables. Y para eso se necesita todavía un cambio disruptivo. Fíjate que son inteligencias, las del ChatGPT, que son completamente intuitivas. Han aprendido intuitivamente. No manejan datos y no piensan racionalmente. Ahora, cuando se consigan conectar la inteligencia intuitiva de ChatGPT con un poco de capacidad de pensamiento racional y con los datos que puede manejar una aplicación como un chatbot o cualquier tipo de asistente virtual, pues entonces sí, evidentemente ahí desde luego será un cambio radical en el mercado, pero es pronto para eso. A mí me ha encantado la presentación que habéis hecho, porque habéis hecho énfasis en las capacidades de escritura creativa, donde ChatGPT es mucho menos peligroso, porque aquí no se trata si lo que te dice es verdad o mentira, sino si te cuenta algo interesante. Claro, ahí sí que efectivamente se puede empezar a usar
entornos, digamos, industriales, porque ahí no hay ningún peligro y puede ahorrar trabajo y puede servir como generador de ideas para creativos, etcétera. Pues sí, eso sí. De hecho, ya tengo un amigo que lo usa para imaginar cuentos cada noche. Le plantean personajes a ChatGPT con sus hijos y ChatGPT pues les cuenta un cuento cada noche. Hay quien lo está utilizando como terapeuta para hablar y recibir consejo psicológico. En fin, se nos abre, efectivamente, se nos abre un mundo. Sí. Vicerrector adjunto de investigación de la UNED. Un placer tenerle con nosotros, Julio Gonzalo. Gracias y muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Ahora mismo, esto que tenemos, ya les digo, es un cambio tectónico y es un cambio millonario. OpenAI, ChatGPT, es una de esas historias que vamos a recordar como el antes y el después. Pablo, te devolvemos a tu voz de mercados. Yo no sé si estaba a la altura. No, muy bien. Me vuelvo a mi zona de confort. Gracias. Sé menos, creo. Bueno, no lo sé. No. Gracias, bien hoy. Esto es lo que les contamos y estas las dos salidas que se abren ahora mismo. Quienes están en este negocio y quienes están integrados y responden a esta pregunta de ¿estamos preparados para esto, Bill Gates? Even 10 to 20 year time frame, artificial intelligence is going to be extremely helpful, and the risk that it gets super smart, that's way out in the future, and que dice, estamos absolutamente preparados, en 10 o 20 años esto será extraordinariamente útil y en 10 o 20 años esto será generalizado, no se va a volver demasiado inteligente esa inteligencia. Esto nos hará más productivos, dicen quienes están en ese negocio y frente a ellos, frente a estos integrados, los apocalípticos, Noam Chomsky. Pretty interesting, but he said it was misnamed. Should have been called natural stupidity. But, que dice que la inteligencia artificial es muy inteligente, pero está mal nombrada. No es inteligencia artificial, sino estupidez natural. Está copiando todos los vicios de los humanos y eso tiene un doble riesgo porque es literalmente estupidez en esteroides. Hoy ChatGPT, OpenAI, el modelo de negocio, el dinero que se abre y las posibilidades que se mueven, infinitas. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.